días a todos. Hoy nos encontramos en un nuevo viernes en vivo para ver un tema que se llama salud, la salud. Para entrar en el tema de la salud, tenemos que definir qué entendemos por salud. Y sin entrar en una definición que puede ser académica y que está la Organización Mundial de la Salud la ha definido de muchas maneras y bien profundas, podemos decir que la salud es un estado de equilibrio físico y emocional que nos permite a nosotros manejarnos en el entorno que tenemos, que es nuestro universo inmediato, como decimos siempre. Y eso tiene que ver con un estado de salud física que nos permita encontrarnos con toda la funcionalidad, toda la fisiología de nuestro cuerpo, y que a su vez nos maneje muy bien la parte de el ciclo circadiano, es decir, vigilia y reposo para que estemos equilibrados. Y este mundo inmediato que tenemos hace todo el esfuerzo para que eso no ocurra, y nosotros tenemos que equilibrarnos cada tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, es parte de lo que hoy tenemos que aprender. Y nosotros tenemos que entender que no solamente la parte física es buena y que se hace notar cuando se desequilibra algo, porque después tenemos que andar buscando cómo resolverlo. Y hay tensiones, y hay angustias, y hay situaciones de agresividad, y hay una serie de cosas que se manifiestan en todo lo que tiene que ver con el mundo. El mundo nosotros lo tenemos que identificar como el planeta Tierra hoy. Pero en esas condiciones nosotros tenemos que entender que la salud nuestra depende de muchas cosas que individualmente tenemos que manejar. Descansar bien, intentar por lo menos, alimentarnos bien con lo que tengamos, tomarnos el momento de poder liberarnos de algunas cosas con nuestra mente puesta en una descarga emotiva de algo, para tomarnos el minuto cada día, para descansar, salir de la tensión que estamos viviendo en un momento determinado de trabajo, de resolución de temas de familia, de temas de comunidad. Y eso es posible y tratamos nosotros, y esperemos que siempre podamos encontrar una forma de hacer eso. Pero eso es lo individual, pero también hay algo colectivo de la comunidad en que vivimos que nos impacta, que nos angustia. Y miren que en este momento a nivel global y a nivel nación nosotros tenemos muchas cosas que nos dividen, que nos generan tensiones, cosas que se podrían resolver si hubiera menos desprecio y hubiera más entelequia entre los seres humanos que convivimos. Y eso pasa un tema, miren ustedes, que siempre nosotros tenemos que ir viendo esto con algo que, en mi punto de vista, es lo que explica las cosas. Porque si no, no se justifica. Nosotros hemos tenido muchas veces una situación de angustia y una situación del límite de ciertas cuestiones que nosotros tenemos que ir resolviendo minuto a minuto, minuto a minuto. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos a eso, por supuesto. Y en eso no significa, no es un tema de edades ni es un tema de posición socioeconómica, es un tema de humanidad. Estamos construyendo para nosotros y para el entorno que nos corresponde como grupo humano condiciones de humanidad. Y eso es interesante de ver cómo se expresan las cosas. Nosotros psicológicamente, nuestra psiquis o alma, como querramos decir,
Si miramos el punto científico, vamos a hablar de psiquis. O si vamos a hablar de espiritualidad independiente, la vida cotidiana, el alma, si es, bueno, mi personalidad, si quieren decirlo así también. Ahora, la explicación que yo encontré lógica en todo esto es decir, si bien lo que vemos como vida es entre el nacimiento y la muerte, como siempre lo explicamos, la vida continúa y es una evolución en espiral. Y esa espiral, el hemiciclo de la espiral, se va agrandando cada vez más, porque vamos haciendo un ciclo de perfeccionamiento hacia la evolución. Eso explica muchas cosas, de por qué a veces en una familia hay discordancias, por qué en una comunidad hay mucha discordancia. En parte está bien que sea. La sociedad no puede todavía entender un equilibrio plano, porque si consiguiéramos una situación donde todo el mundo estuviera en las mismas condiciones, no habría evolución, no habría progreso. El dolor físico, moral, las situaciones de crisis nos ponen en una situación de tensión que tenemos que hacer fuerza para poder evolucionar, para poder zafar de eso. Y cuando hacemos eso, nuestro intelecto trabaja, nuestro sentimiento trabaja y la búsqueda promueve a otros que están a nuestro entorno a colaborar, a ayudarnos o entender qué nos pasa, y eso también les sirve a ellos de aprendizaje. Entonces estamos en una escuela gigantesca, y ese es el planeta Tierra. Y cuando uno dice esto, algunos dirán, sí, bueno, está bien, ahora los grados inferiores te lo dejo vos solito, también déjame arriba, que estamos todos mejor. Cuando uno lo ve, en la primera parte de lo que se ve, la vida a veces es muy buena para algunos y muy mala para otros. Y yo voy a poner después en el otro bloque, vamos a hablar de un ejemplo concreto y cómo se ven las cosas y cómo tenemos que analizar. Bueno, pero volviendo a esto, nosotros tenemos que ver así, cuando vemos la espiral evolutiva, tenemos que pensar que reencarnamos y no reencarnamos para hacer experiencias solitos. También, aunque no hayamos hecho mucho mal, si hoy estamos en una situación de tener recursos muy buenos, ni que hablar si a veces tenemos malas conductas, pero tener esos recursos buenos, no creemos omnipotentes, aunque también tengamos nuestros miedos. En las próximas encarnaciones tenemos que hacer una experiencia, yo diría, problemática. Entonces, y si tenemos hoy una existencia problemática, en las próximas que nos toquen estar en mejores condiciones, sepamos entender a los demás. Esa es la finalidad. Somos todos compañeros de viaje, todos compañeros de camino. Lo cual no quiere decir que las sociedades, como grupo, pongan márgenes. Cuando nosotros hablamos del libre albedrío que hay en el mundo para la elección de cosas que todos podemos hacer, está limitado. Yo puedo decir quiero ir a Marte, no puedo, no hay tecnología, y al que hubiera tecnología yo ya no puedo hacerlo físicamente. Entonces, fíjense ustedes cómo el libre albedrío está acotado. Y nosotros también tenemos que entender que las sociedades tienen que poner límite a ciertas cosas para que nos sigan dañando, para que se corrijan. Y ojo, que no estamos hablando de esto contra otros. No, no, no. Los unos a los otros nos ayudamos cuando ponemos márgenes. Cuando ponemos márgenes. Aunque nos parezca que es una lucha, no. La lucha que tenemos que tener es, en primer lugar, con nosotros mismos, para aprender a calmarnos y valorar lo bueno de la vida. Y para los otros, tratar de, sin ir demasiado fuerte en esto, pero ponerle un límite a los logros. En el caso de la guerra, vamos a ponerlo para poder explicar un poquito esto,
En la guerra de Rusia con Ucrania, hay gente que quiere motivar la guerra y seguirla, y hay gente que dijo no, no va, la guerra no va. Entonces, esto de basta la guerra es bueno porque pone un límite, pero ¿qué pasó con todos los actores que están en el medio? Esto es una cuestión que vamos a ver si nos da hoy el tiempo, y si no, lo vamos a dar el próximo viernes, para entender cómo es el libre albedrío. Da experiencias, cumple expiaciones y pruebas difíciles para los seres humanos, pero a su vez también orienta la cosa en el buen sentido de la evolución. Nos guste o no, porque muchos de los sufrimientos que todos vieron, que nadie nos gusta sufrir físicamente, ni físicamente ni moralmente. Y nosotros en la psiquis nuestra, no hay que olvidar que tenemos 3 aspectos, pero tantos que hay que podemos evaluar. El primero es nuestra imaginación. La imaginación nos permite a nosotros, estando en un lugar como acá ahora, poder llevar nuestra mente al espacio sideral o donde queramos, conscientemente. Pero eso podría ser hasta un viaje imaginario hacia cualquier lugar, que nos saque un poquito de lo que estamos. Y por eso están técnicas, algunas milenarias, el yoga, que nos ayuda a desprendernos de ciertos momentos difíciles para ir a encontrar la paz interior. El budismo, esas cosas también, y hacer ese tipo de prácticas también. Buscar la iluminación interior. ¿Qué es la iluminación interior? Buscar el espacio que nos brinda la imaginación. Miren ustedes que físicamente no podemos hacer mucho para viajar a ciertos lugares, pero imaginariamente nos muestra la vida eterna que tenemos, nos muestra que podemos viajar. Qué interesante para pensarlo. Ahora, dentro de eso tenemos otro aspecto que es la ilusión. ¿La ilusión qué es? Esperanza. Quiero y tengo la ilusión de llegar a hacer esto, o ser esto, o poder alcanzar tal cosa. Y eso tiene validez en todos los seres humanos. Nos deja la esperanza de vida, de alegría de vivir, al cual tenemos que apuntar todos. Fíjense ustedes un tema, que nosotros vamos avanzando con eso, pero tiene una contra. La ilusión, cuando no se puede concretar o se ve que está lejos, cuando uno es joven, uno tiene ilusiones de muchas cosas, después se va avanzando y esas ilusiones o se frustran o se cambian o se van perdiendo. Y eso tiene que ver con un impacto en la psiquis que genera frustración, desgastes y limitación. Y eso afecta también en la salud, porque bajamos las defensas orgánicas, nos deprimimos, nos angustiamos y que no entremos en un ciclo de angustia permanente. Son esas personas ciclotímicas que pobre hay que ayudarlas a salir, porque no encuentran el camino. Entonces, después tenemos las cuestiones de fantasía que son como vías de escape que podemos hacer. Yo tengo tal fantasía o tal otra fantasía. ¿Qué tiene que ver eso? Nosotros imaginamos algo y la proponemos como una fantasía. Sabemos que es una fantasía, no tenemos esperanza ni nada, es como un relax, como ir al parque a pasear un poco, ¿no? Bueno, eso es bueno. Todas esas cosas nos hacen pensar que tenemos una, psicológicamente hablando, una personalidad. Y ustedes me pueden decir, bueno, si vamos a la reencarnación, ¿qué pasa con nuestra personalidad? La cambiamos, la vamos adaptando. La individualidad somos nosotros. Nosotros seguimos siendo conciencia viva,
que va pasando distintas etapas. Ahora, las personalidades dependen del lugar, la época y las costumbres. Y esto es importante de entender. Si no lo entendemos, tenemos problemas todo el día, todos los días, porque no nos adaptamos. Hasta que nos adaptemos nos pasan estas cosas. Y entonces uno dice, ¿pero por qué tengo que sufrir tanto? Y sufrí porque vos no querés adaptarte, en primer lugar. No estoy hablando del sufrimiento físico, estoy hablando del sufrimiento moral. El miedo, muchas veces, de perder algo, nos asusta. El miedo. Estemos en el lugar que estemos. Si tenemos, porque tenemos miedo de que no poder disfrutarlo, y si, aunque no lo digamos, por eso nos aturdimos muchas veces, en fiestas de cosas. Bueno, y en otro momento tenemos que ir a la situación de crisis que hay muchas veces, en las dificultades de no querer mantener un equilibrio. No entendemos que vamos avanzando y de equilibrio en equilibrio vamos mejorando un poquito. A veces las tormentas son grandes, pero eso nos promueve el sufrimiento, la aflicción de no tener lo que quisiéramos, lo que sea internamente, nos pone en rebeldía. Esa rebeldía es una fuerza motora dentro nuestro. La podemos llevar para bien, la podemos llevar para mal. Los reclamos son buenos siempre que se hagan pacíficamente, pero las sociedades tienen que también acomodarse en esta situación para que esos reclamos sean atendidos, en el buen sentido. Hay algo que se dice y es importante de entender, que es la transición planetaria. Todos los planetas en el universo van cambiando. Nosotros estamos cambiando. Por eso, desde el punto de vista del evolucionismo anímico, los que estamos reencarnando ahora tenemos la oportunidad de aprender y rendir para pasar a otros estadios. Tenemos que superar estas pruebas, tenemos que buscar el equilibrio. Mucha gente que está sufriendo a veces no sufre carencias, sufre carencias que tenemos que resolver entre todos. No justifica eso, bueno, entonces ya está, no está nada. Tenemos que aprender a resolverlo. Ahora, por algo pasa. En un ayer andás a ver lo que hemos hecho. Y hoy estamos teniendo, ahora, la ventaja es que si entendemos estas cosas y nos ponemos a hacer positivamente cosas por el otro y bien, y cumplimos, esas etapas se van superando, se van mejorando. A través del trabajo solidario vamos cambiando y mejorando. ¿Sí? Bueno, vamos a leer algunos mensajitos y después nos vamos buen día, Mario, acá presente otro viernes. Augusto Batalla, bien, Batalla. Y Carlos dice, hola Mario, un gusto escucharlo otro viernes, mientras trabajo. Gracias, Carlos. Pero entonces dice, ¿cómo viene la sociedad? No aprendimos mucho. Sí aprendemos, porque no te olvides que en las encarnaciones no todos vamos encarnando siempre. Vamos encarnando, los que van aprendiendo van a otro lado y otros vienen para hacer nuevas experiencias. De otro lado vienen, de otros planetas. Entonces, esto es como un estado de convulsión. Además, el planeta nuestro todavía es muy joven. Es un estado de... hay una violencia natural todavía que no se ha superado. Eso es normal y fíjense que hay una diferencia muy grande entre la violencia natural y la violencia que es agresividad humana y crueldad humana, porque tenemos un libre albedrío. En la natural se cumple bajo determinadas condiciones y se limita, ya lo hemos explicado en otro momento, porque hay una violencia para
conservar las especies para defenderse. Nada más, no hay otra. Bueno, Augusto Batalla dice, pero no se puede valer todo, Mario. Claro, no vale todo, no vale todo. Nosotros tenemos que tener un rescate de ética. Y a mí me gusta de ética cuando hablamos de valores, porque la ética es algo fijo. Cuando hablamos de virtudes, es más del tipo religioso y de los lugares y de las culturas en que nos manejemos. Eso puede ir cambiando con el tiempo y todo. En cambio, la ética no, porque es un comportamiento humano, interno. Cómo veo yo lo que me rodea, me vincula. A veces parece, dice Augusto, parece que sí por cómo actúa la gente. A veces parece que sí por cómo opera, procede la gente. Y sí, claro, lógico. Proceder de cada uno es independiente, pero nosotros no tenemos nunca que olvidar que los otros están en una etapa a lo mejor diferente, un poquito diferente que la nuestra, y nosotros vemos mejor o peor a veces, y ellos ven la vida en su momento. Bueno, así tenemos que ir aceptando esto. Vamos a decir que para mantener la salud social en todas las comunidades humanas del planeta, hay recursos. A veces sostener y educar bien a las personas en una unidad de base que tiene que ver con el nacionalismo propio, la defensa del bien común. Y si tomamos eso como base, después podemos estar discutiendo procedimientos y demás, pero estamos con eso. Esa es una forma. Para eso necesitamos educación, que es difícil. Después tenemos que tener comunicación. Y acá intervienen todos los medios, los periodistas, todos los que estamos haciendo, de alguna manera, difusión. Y es muy difícil también, por muchos motivos que no va para tratarlo acá, pero es así. Y entonces, esas cuestiones van progresivamente avanzando, lentamente avanzando. Pero las comunidades tienen algo que es en democracia, algo que tiene que hacer valer mucho. El voto. Y para que vean que yo miro lo social, no lo político, en este momento. Cuando escucho que hablan a veces de algunos políticos, que yo lo aprecio, ¿no? Los valoro en alguna medida, dicen la democracia devaluada, refiriéndose al problema de hoy, en Argentina específicamente. Sí, es cierto, pero la devaluación de la política viene desde la época que teníamos caudillos y después pasamos a gobernadores. Y eso ya lo vimos también. Vamos a explicar qué pasa, porque a veces se dice, no van a votar, cayó la... sí, muchachos, analícenlo bien, porque razones de las que ustedes dicen, estoy de acuerdo, existen. Pero también existe algo que la gente lo vivió, que no van del interior profundo, no van a moverse a los votos. ¿Por qué? Porque antes los iba a buscar el puntero de zona y los llevaba a votar. Ustedes piensen, yo no voy a decir quiénes, pero ustedes fíjense en una figura, a veces que por algún motivo o por otro han tomado estado público, y se van a dar cuenta que esas personas no van porque les prometen algo, siempre le han prometido algo, y lo llevan, entonces van y votan, pero si lo tienen que hacer por sí mismas, ellos también, sin necesidad de nada. Ancestralmente estaban así, no están educados, y entonces el que no va a veces a votar o vota para el lado que no se quiere es la gente que ya tiene un pensamiento propio, de alguna manera, que
bueno o malo, pero es así. Entonces, para los poderes que quieren dominar, es muy fácil, es muy fácil. Evitan los punteros que trabajan en todo el país. La gente no se mueve, que es gente que va a votar algo en un sentido, y la otra gente se convence de que tiene que ir a votar para todo, pero van todos a terminar con eso. Entonces, ¿quién es el culpable? Acá es quién nació primero, el huevo o la gallina. Bueno, señores, por algún motivo o por otro, yo no estoy haciendo cargos en este momento, pero es necesario ver cómo se resuelven esos temas. Esos temas se resuelven con educación y con difusión periodística sana. Entonces, mientras no avancemos con eso, siempre tenemos, en mayor grado o menor grado, una democracia endeble. Por eso mismo que le digo. Entonces, cuando vemos que bajan los aportantes de voto, bueno, ¿por qué bajan? Una de las razones son esas. Y yo creo que es una razón a tener en cuenta. Bueno, pero esperemos que en este momento, para defender la salud de nuestro grupo social Argentina, tenemos que ir a votar. Y tenemos que convencer que tienen que ir a votar. A los más que podamos. Voten para un lado, voten para el otro, pero tienen que expresarse. Porque si no, vamos a estar con estas situaciones cada vez peor y ya después no hay retorno con estas cuestiones. Ahora vamos a hacer un pequeño comentario más que sí, las condiciones de guerra que también están cambiando en forma total. La geopolítica nos marca cosas increíbles. Recordemos esto, necesitamos ir a votar. Necesitamos entender por qué y para qué y cómo tenemos que cuidar nuestra salud. Tomémonos los tiempos para pensar. Nos dicen, Augusto nos dice, necesitamos mucha educación en el país, totalmente de acuerdo, en el país y en el mundo. En el país y en el mundo. Si votan para el otro lado, para el otro, no lo invitamos a votar. Voten todos, voten todos. Estamos viviendo un momento donde hay una transición planetaria. Todos somos caminantes, pero es importante de saber. Bueno, vamos a hacer y entender. Bueno, estamos llegando casi al final. Estos son temas que vamos a seguir tocando. Acá nos dicen algo, bueno, el peronismo defendió el país. Bueno, es un pensamiento que es válido. Tienen que estar presos hasta que los discapacitados hasta con los discapacitados se publican. Sí, sí, es así, es un tema a veces muy delicado, muy delicado. Es como, yo a veces, ¿saben lo que siento? Está todo mal, pero los que están usando el gobierno. Este gobierno de corruptos está sostenido porque hay gente corrupta atrás. Llegué tarde al programa. Hola y chau, Escario. Lo podés ver después. No te vas a escapar después, pero lo podés comentar. Chau. Es esto. Tenemos que saber ver estas cuestiones, porque si no, nosotros no tenemos más posibilidades. Tenemos que empezar a reaccionar como sociedad. Si no, vamos a construir una nueva clase de esclavos. Y ojo con la inteligencia artificial. Bueno, bárbaro, Oscario. Me da gracia, pero no podemos ser esclavos. Tenemos que la inteligencia artificial tiene que ser información para nosotros. Nosotros tenemos que manejarlo. Ellos no, ella no. Pero no es ella la culpable. Hay peligro los que están atrás. No se olviden que cualquier tecnología
de computación que tengamos, los grandes ordenadores que tengamos, no son máquinas solas. Esas máquinas procesan millones de datos simultáneamente, puestos de nada, pero a su vez pueden dar información de otro lado para identificar cosas. Y eso es lo que vamos a hablar varias veces. Bueno, Dios mediante, nos despedimos, nos veremos.